Iniciamos la clase en fecha 13 de agosto con el nivel octavo, computación 8, y vamos a utilizar el programa Project, el cual nos permite elaborar proyectos. Vamos a hacer un enfoque de cómo va a ir las preguntas para su evaluación del día sábado. Una materia práctica, sin embargo, el examen son preguntas cerradas, las cuales contemplan opciones simples, múltiples y la de falso verdadero. Eso significa que vamos a ir aplicando las posibles preguntas durante la explicación. Voy a hacer énfasis para que ustedes puedan tomar alguna nota, un apunte sobre una posible interrogante que se va a hacer en el examen. Son 50 preguntas, 40 les va a salir a ustedes y para 1 hora de duración el examen. Este programa Project, lo primero que tenemos que hacer es definir cuál va a ser el proyecto que vamos a desarrollar. Tal vez algunos no tienen este programa Project, es un programa de escritorio para equipos, para computadores o para portátiles, laptop. Entonces, por eso se denomina programa de escritorio, y el cual nos permiten hacer, plasmar una secuencia de pasos que son requeridas para cumplir un objetivo, que es concretar un proyecto. Se puede aplicar proyectos en todas las actividades que nosotros realizamos. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando usted hace una planificación para realizar compras, ¿no? Compras para el hogar, compras para un negocio, cuando usted planifica un curso, una capacitación, una campaña de salud, una campaña de vacunación, una campaña de primeros auxilios o algún tipo de campaña relacionado con alguna época que siempre se van diseñando durante todo el año, diferentes tipos de campañas. Entonces un proyecto es una secuencia de pasos que tiene un objetivo. Eso es un proyecto, es un conjunto de pasos, es una secuencia de pasos que se debe cumplir, son tareas, ¿ya? Es un conjunto de tareas que tiene una relación para cumplir un objetivo. Ese objetivo viene a ser el proyecto que ustedes hayan definido. También se puede hacer un proyecto de viaje, puede ser por turismo, por negocio, por trabajo o familiar. Entonces, ese es un proyecto. Planificar una fiesta, planificar la compra o la construcción de un domicilio, de una vivienda, de un edificio, de una casa, de un inmueble. El proyecto de preparar algún tipo de producto, los que trabajan en el área de laboratorio. Entonces son diferentes tipos de proyectos. Y se aplica, como les decía, en todas las áreas. Los proyectos es una secuencia de pasos y en Project se llaman tareas. Las tareas, esas tareas nos llevan a concretar el proyecto, ¿no? El conjunto de tareas es para cumplir un proyecto. ¿Qué es una tarea? Una actividad que va a realizar. Esa actividad o la tarea tiene que nombrarse con un verbo y puede estar conjugado o en su forma infinitiva. Por ejemplo, clasificar, compartir, dividir, organizar, planificar. ¿Qué más podría ser? Distribuir, revisar, modificar, bueno, concretar. Bueno, cualquiera sea dependiendo del contexto, entonces usted va a utilizar verbos. Una tarea es una actividad, es un paso a seguir para cumplir un proyecto, para cumplir el objetivo del proyecto, para lograr el objetivo del proyecto, para alcanzar el objetivo del proyecto. Esas actividades se las nombra utilizando verbos. Puede ser en su forma infinitiva, ¿no? Clasificar, organizar, dividir, o también puede estar conjugado. Se buscará, por ejemplo, un inmueble para la apertura de la clínica. Entonces ahí ya se está utilizando el verbo buscar, se buscará.
Entonces puede estar también en su forma conjugada o infinitiva, ¿no? En conclusión, el primer paso que hacemos es definir el nombre del proyecto. ¿Cuáles son los pasos? Archivo, información, y luego tenemos varias opciones, pero las que inicialmente vamos a establecer es la fecha de comienzo. Por defecto, siempre va a tener la fecha del sistema, en este caso 13 de agosto. Se puede cambiar cuándo va a iniciar el proyecto. Entonces lo vamos a hacer que se va a iniciar el lunes 17. La información del proyecto son datos requeridos en propiedades avanzadas. Establecemos de qué va a ser el proyecto. Proyecto, apertura de farmacia. Y le tendríamos que asignar un nombre, ¿no? Un nombre. Tienen que asignarle un nombre. Como ejemplo, yo le coloco económica. El asunto complementa el título. Esta farmacia, ¿qué otro servicio va a brindar? Aparte de ser una farmacia. También puede complementarse con primeros auxilios. También puede ser algo más específico como control de peso, control de estatura, medición de presión arterial, ¿no? Entonces, algunas farmacias sí disponen de un pequeño espacio en el cual hacen los primeros auxilios, inyectables, curaciones, y para la toma de presión, y así como también saber con glucómetro el nivel de su nivel de azúcar, ¿no? Para en el tema de los diabéticos. El autor tendría que ser su nombre de cada uno del que está elaborando el proyecto. Entonces acá vamos a colocar el nombre del estudiante. Administrador es el que está a cargo de todo el proyecto. Organización, como ejemplo, vamos a hacer UNE. ¿Y a qué categoría va a pertenecer ese proyecto? Ese proyecto lo vamos a colocar en la categoría de salud. Bueno, esos serían como los elementos clave principales que están en la ficha resumen. Nuevamente, vamos a repetir los pasos. Primer paso, archivo, luego información, información del proyecto, propiedades avanzadas, y luego nos va a desplegar la ventana o cuadro de diálogo. En esa ventana elegimos la ficha o pestaña resumen. ¿Qué establecemos ahí? ¿Cuál es el nombre del proyecto? En asunto, complementar un poquito más sobre el nombre del proyecto, el autor, que es el nombre del que está realizando el proyecto, la organización y a qué categoría pertenece ese proyecto. Y presionamos aceptar. Luego regreso. Entonces vuelvo a repetir los pasos. Para el primer paso que hacemos es definir la fecha de comienzo del proyecto y el nombre, asunto, autor del proyecto. Entonces vamos a archivo, información, la fecha de comienzo hemos cambiado a 17 de agosto, información del proyecto, propiedades avanzadas. Y luego en la ficha resumen establecemos el título, asunto, autor, organización, categoría como principales elementos y luego aceptar. Una vez que está definido la fecha y el nombre del proyecto, regresamos. El entorno de trabajo es muy similar como visualizamos en Excel, ¿no? Tenemos las columnas y las filas. Cuando empezamos a escribir se van a ir enumerando las filas. Inicialmente, como está vacío, no muestra ningún número. Entonces en el diagrama de Gantt tenemos las partes donde definimos la tarea y el lado derecho está de forma gráfica en función de unas barras que se establecen según el tiempo de duración. Entonces lo principal es, como primer tarea, indicar cuál va a ser el primer paso
queremos realizar un proyecto que se trata sobre la apertura de una farmacia. Entonces, podemos ayudarnos en Internet, buscar algunos modelos de proyectos y el cual podemos decidir qué pasos vamos a utilizar en la elaboración del proyecto. Se tendría que tener un bosquejo, un esquema sobre cuáles son las actividades o los pasos a seguir, que vienen a ser las tareas. Entonces, el primer paso es definir o establecer, definir las tareas necesarias para la apertura de farmacia. Ese es el título como principal. Acá colocamos como primera tarea sobre cuál va a ser nuestro alcance, hacia dónde vamos con este proyecto. Entonces estamos utilizando una primera verbo, definir. Puede estar al inicio, al medio o al final de esa tarea. Una vez que hemos colocado, se nos activa el número 1, esa es la primera tarea. La segunda tarea, ¿qué debo hacer yo? Empiezo a simular que una vez que ya he definido que quiero hacerlo, quiero abrir una farmacia, un proyecto sobre una farmacia, ¿cuál es el siguiente paso? Debo establecer la zona donde va a ser la farmacia porque ese es el principal elemento, dónde, el lugar. Entonces, establecer el lugar o la zona para la apertura de la farmacia. Entonces, ahí estoy utilizando otro verbo, establecer. Entonces, tengo que definir dónde va a ser, en qué zona hospitalaria, por qué avenida, por qué área. Entonces, yo tengo que hacer un estudio dónde me conviene más hacer la apertura de la farmacia. Un lugar estratégico, una zona hospitalaria, una zona donde haya mucha afluencia de posibles pacientes o posibles clientes. Cuando se hace un estudio, también tiene que determinar hacia qué público va dirigido, es decir, van a ser enfocados más productos para niños, para personas mayores, o van a ir más enfocados de los productos que va a ofrecer, en este caso los medicamentos, para personas de la tercera edad. Así como también si está colindante con algún gimnasio, con algún centro de fisioterapia, entonces tiene que tener implementos que le van a beneficiar a su farmacia, ¿no? Que puede incorporar esos tipos de elementos que le va a ampliar un ingreso. Entonces, a eso se refiere el establecer el lugar, ¿no? Ese tipo de análisis es lo que hay que hacer. El siguiente paso, una vez que ha decidido dónde va a ser la apertura, el siguiente paso sería, acá vamos a englobar varios pasos. Vamos a ir primero enfocando los pasos más generales y luego vamos a ir entrando más a detalle. También se analiza de qué tareas dependen de qué otra tarea. También eso lo vamos a hacer cuando ya esté todas las tareas. Podemos insertar tareas en cualquier posición, así como también eliminar. Lo siguiente sería acondicionar el inmueble. Esto sería en caso de que no se va a construir, ¿no? Acá el proyecto es la apertura de la farmacia. No estamos haciendo un proyecto de construcción del lugar donde se va a abrir la farmacia, sino ya hay un inmueble, ¿no? Puede ser alquilado, hay un inmueble, ¿no? Ese inmueble tiene que hacerse algún acondicionamiento, es decir, hacer que cumplan los espacios necesarios requeridos para la farmacia, los ambientes. Entonces, a eso se refiere acondicionar el inmueble. Una vez que tenemos ese paso, tendríamos que hacer divisiones. Acá podría ser realizar divisiones y divisiones
de ambientes necesarios para la farmacia. Pueden hacer las divisiones donde van los mobiliarios de los estantes, hasta dónde puede acceder la gente que va a comprar, que va a consumir, los clientes, y bueno, a eso se refiere a hacer las divisiones, ¿no? Establecer ese lineamiento. Una vez que tenemos las divisiones, eso sería en cuanto al inmueble. El otro paso, suponiendo que ya está el inmueble de acuerdo al requerimiento para la apertura de la farmacia, ¿qué más necesitamos acá? Si alguien desea participar, sería excelente, va a fortalecer mucho más para ver que ustedes sí están entendiendo lo que estamos haciendo. Una vez que ya hemos definido las divisiones de los ambientes, ¿qué otro paso deberíamos hacer? Está todavía la farmacia vacía, no hay nada. Hay varios análisis que todavía están pendientes. Uno, el personal necesario. Otro, el mobiliario, los muebles. Y finalmente, el producto, que serían los medicamentos. No, eso todavía falta. Y luego la publicidad. Bien, bueno, vamos a ir haciendo de forma un poquito general para que usemos las herramientas de insertar. Entonces sería acá amoblar los espacios según sea necesario o según sea requerido, ¿no? Entonces tendríamos que hacer el equipamiento de muebles, estantes, vitrinas, mesones, todo lo que es necesario para la farmacia. Luego tendríamos que tener la compra de medicamentos. Comprar medicamentos. Fíjense que está de forma bien general. Debería hacerse un análisis, contactar a los laboratorios, los cuales va a proveer los medicamentos. Entonces lo vamos a modificar. Seleccionar o contactar a laboratorios que proveen medicamentos, ¿no? En general, entonces tendrían que hacer una evaluación, qué tipo de laboratorio, van a ser nacionales, chilenos, de qué lugar. Entonces ahí tendrían que definir con qué laboratorio van a trabajar, ¿no? Y en base a eso hacer la solicitud de los medicamentos. Acá están solo los muebles, también hay equipos que necesitan exclusivos para una farmacia, entonces acá podemos colocar equipamiento de la farmacia. Puede ser lugares para conservar los medicamentos, temperatura. Acá tendría que englobarse, ¿no? Con qué cuidado, la luz, el calor. Entonces ahí vamos a contemplar lo que es el equipamiento. Equipar, digamos, sería el verbo, ¿no? Equipamiento de la farmacia. Una vez que ya tenemos con los medicamentos, entonces tendría que hacer una selección de personal. Selección de personal de farmacia. Y luego finalmente sería establecer el marketing. Marketing y publicidad. Bien, ahora vamos a guardarlo para poder continuar con el ejemplo. Guardar el documento. Y el proyecto se llama Apertura de Farmacia. Ya. Entonces, para evitar perder los datos. Antes de colocar la duración, vamos a seguir insertando tareas. Entonces tenemos definidas 9 tareas, las principales tareas. ¿Qué es una tarea? Es una actividad, un paso a seguir. Son actividades, son pasos, son secuencias
que tiene generalmente un orden en el cual debemos establecer, algunas serán tareas paralelas y otras serán tareas secuenciales, es decir, cumplimos una tarea, empezamos la siguiente, pero no siempre va a ser de esa manera, en otros casos se van a realizar tareas paralelas, varias al mismo tiempo. Entonces, una vez que hemos definido las tareas, vamos a ir un poquito más específicamente. Acondicionar el inmueble, realizar divisiones. Acá en el número 5 yo voy a insertar una nueva tarea. Esto es como estar en Excel. Elijo la posición de la fila donde quiero insertar una nueva tarea y escribo, ingreso el nombre de la tarea. Realizar divisiones de ambientes. Acá sería construir, acondicionar. Lo que quiero acá es anotar pequeñas salitas, espacios, acondicionar voy a tener que colocar, o diseñar espacios para atención al cliente y área de exposición de producto. Porque hay otra área donde están todos los medicamentos, hay otra área que están otro tipo de productos que sí podemos acceder. Entonces hay que hacer todo ese acondicionamiento. Luego en amoblar espacios según sea necesario, vamos a insertar en el número 7, insertar tarea. Y si quisiera eliminar una, simplemente hago clic derecho, eliminar tarea, ¿no? Es lo mismo. En este caso, una vez que está amoblado, yo puedo un poquito más especificar. Adquirir. Adquirir estantes, mostradores, vitrinas, estantes, mostradores, muebles, ¿ya? Así en general. Entonces, más o menos, estoy aumentando un poquito más sobre lo que es necesario para la farmacia. Acá sería seleccionar o contactar laboratorios que proveen medicamentos. Equipamiento de la farmacia. Acá serían los equipos, pueden ser los centrifugadoras, puede ser las balanzas para control de peso, u otros equipos como si va a tener la parte de control de presión arterial, a eso se refiere el equipamiento. Selección de personal de farmacia. Entonces acá un poquito vamos a detallar qué tipo de personal es requerido en una farmacia. Acá sería regente farmacéutico, seleccionar o realizar la selección. No, no era ahí. Acá sería, en el número 12. Insertar. Acá sería realizar la selección de agente farmacéutico. Ese sería, no siempre el propietario de la farmacia es el regente, digamos, ¿no? Ese sería uno. El siguiente sería auxiliar de farmacia. Igual, realizar la selección de auxiliar de farmacia.
También se puede requerir, si va a ver la parte de primeros auxilios, una enfermera. Entonces acá sería realizar la selección de, puede ser auxiliar de farmacia, de enfermera, perdón, de enfermería, o la selección de una licenciada en enfermería, ¿no? Eso ya tienen que definirlo. El marketing. El marketing, como es la última tarea, podemos acá identificar qué tipo de marketing, ¿no? Primero sería letreros, lo vamos a nombrar de forma directa para no repetir, colocar letreros, digamos, ¿ya? Entonces lo vamos a establecer el nombre de forma directa. Entonces serían letreros, afiches, acá mismo puede ir. Letreros, afiches, volantes. Letreros, afiches, folletos. Eso sería en cuanto a los que se pueden entregar. Folletos. Y la otra parte sería la publicidad por las redes. Publicidad a través de las redes sociales. También se puede hacer publicidad por la prensa escrita mediante periódicos. Sobre todo lo que más se utilizan son el tema de las redes sociales actualmente, pero también puede ser publicidad por televisión. Bien, eso sería lo principal. Ahora tenemos que establecer, una vez definidas las tareas, establecer la duración de cada una de ellas. En la primera, tenemos ¿cuántas tareas? Bien, son 17, 18 tareas. Lo que quiero mostrarles es que debemos establecer cuáles tareas van a ser tareas resumen y cuáles van a ser subtareas, que es una subtarea, una tarea que depende de otra, ¿no? Entonces vamos a aplicar sangría para convertirla en subtarea. Entonces luego de eso vamos a asignar la duración. Desde la tarea 2 hasta el final engloba lo que es el primer punto, que dice definir las tareas necesarias para la apertura de farmacia. Selecciono desde el 2 hasta la última, o hasta donde consideren que debería contemplar todas las tareas, ¿no? Puede ser hasta el final, o también puede ser hasta antes de publicidad. Una vez que seleccionamos todas las tareas, presionamos la flechita verde que está en la ficha, tarea, y quiere decir aplicar sangría. ¿Qué es aplicar sangría? Todas esas tareas de las 2 a las 17 se va a convertir en subtarea. Al presionar, aplicar sangría, bien, acá me pasé. Vamos a dejar salir. Bien, ahí. Quiere decir que desde la 2, si usted se fija, está un poco más hacia adentro. Entonces, desde la 2 hasta la última, están dentro de la tarea 1. Si presiono la flechita, oculta todo el contenido. Si vuelvo a presionar, muestro todo el contenido. Entonces, el primer paso que hice fue, desde la tarea 2 hasta el final, aplicar sangría. Si quisiera anular la sangría, simplemente presiono la flechita verde que es para el lado izquierdo, anular sangría. Entonces, se ha convertido en subtarea desde la 2 hasta la 17. Depende de la primera. Ahora voy a seguir analizando el lugar, las divisiones, diseñar espacio. Este diseñar espacio depende de la número 4.
tiene que hacer divisiones, ella acondiciona, la 4 y la 5 depende de la 3. Entonces selecciono la tarea 4 y 5. Para condicionar el inmueble, ¿qué debe hacer? Puede hacer divisiones, uniones, y también los espacios para la atención, ¿no? Hace divisiones, coloca pequeños muros, ventanas, mamparas, acondiciona el ambiente. Eso se convierte en subtarea. Aplicamos sangría. Seguimos analizando. Adquiere estante, depende de la número 6. Entonces solamente es una. Presiono en el número 7 y aplicar sangría. Se convierte en una subtarea, porque depende de la tarea número 6. Seleccionar, contactar, equipamiento, realizar divisiones. Para la farmacia, acá está. Está repetida esta tarea. Hay que eliminarla. La número 10 está repetida, está igual que la número 4. Vamos a eliminar. Estaba igual que la número 4. Selección de personal, realizar la selección. Bien. La número 10 contempla todo hasta de la 11 a la 13. Está hablando sobre el personal. Entonces, incluso faltaría ahí lo que es seguridad, limpieza, tal vez el área administrativa como la parte contable. Eso va a depender de la magnitud de la farmacia. Una vez que seleccione cuáles dependen de la tarea 10, presiono aplicar sangría. Se convierte en subtarea. Si quiero anular, simplemente presiono anular. Puede tener varios niveles. Si yo sigo presionando, va a ir aumentando de nivel. Fíjese, va aumentando de nivel. Simplemente anulo presionando en esa opción. Y lo vuelvo a anular. Voy a seleccionar de la tarea 12, 13 y esta de acá. Lo vamos a anular. Ok, entonces lo dejamos como estaba anteriormente. Establecer marketing. Todo lo que dependen del marketing es del 15 porque son las diferentes formas de cómo se va a hacer la publicidad, ¿no? De diferentes métodos que va a utilizar. En algunos casos, lo que son los letreros, los afiches, los folletos, las redes sociales, televisión, prensa, radio. Entonces hay que elegir cuáles van a ser los medios que va a utilizar para hacer un marketing y obviamente es a través de la publicidad. Entonces hemos elegido de la 15 a la 18, aplicamos sangría. Entonces estamos definiendo qué tarea, la tarea resumen, cuando aplicamos sangría se coloca de negrita, ¿no? Si está resaltado, y me permite ocultar el contenido. Se activa una flechita, el cual yo puedo ocultar su contenido. Si vuelvo a presionar, me despliega el contenido. Lo mismo sucede en cada uno de ellos. Puede tener varios niveles, por ejemplo, a ver, realizar divisiones, diseñar espacio. Digamos que la 5 depende de la 4, yo aplico otra sangría. Entonces se va más hacia adentro. Se puede hacer en algunos casos ese tipo de aplicar sangría para que dependa una tarea en un nivel más inferior. Una vez que he establecido cuáles son las tareas resumen, las tareas resumen son las que contienen subtarea. Una tarea resumen contiene subtarea. ¿A qué se refiere? A que engloba o detalla de cuál va a ser su contenido, ¿no? Esa es una tarea resumen. Se activa una flechita, la cual permite ocultar el contenido, mostrar el contenido. Vamos a hacer la duración, tenemos 1 minuto y medio. Se va a cortar y volvemos a ingresar con el mismo enlace. Las tareas resumen, no debemos colocar la duración. Por defecto dice un día, no hemos colocado duración en ninguna parte. Por defecto está que la duración es un día. Al aplicar sangría se activó solo, pero no vamos a asignarle la duración. Todas las tareas que están dentro de cada bloque, de cada subtarea, se van a sumar en algunos casos y en otros casos va a ir la duración del más largo.
Entonces voy a asignar la duración solamente en las subtareas o en las tareas. En este caso, estas tareas de acá, la número 8, 9 y 10, no depende de amoblar, pero sí, desde la 2 a la 17, todas dependen de la número 1. Entonces, en este ejemplo, todas son subtareas menos la primera, pero no siempre el ejemplo va a ser así. En el número 2, es una subtarea, y en las que no debo asignar es en la tarea resumen, ¿ok? Establecer un lugar, quiere decir cuánto tiempo le va a demorar buscar el lugar donde va a ser la farmacia, la zona. Vamos a colocarle 8 días, yo coloco el número y enter, por defecto me va a mostrar 8 días, porque está configurado con la opción día. Cuando voy a escribir otra medida,